Bien, hola, espero que estén bien. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar un poco las propiedades de los estimadores puntuales. Sí, esto también lo vamos a hacer en dos videos. Ahora vamos a presentar todas las propiedades y en el otro video lo que vamos a hacer es trabajar con una en particular que nos va a llevar un poco más de tiempo. Em, la idea intuitiva acá es que los distintos métodos de estimación a veces nos dan distintos estimadores, ¿sí? En los ejemplos que nosotros vimos ese no fue el caso, vieron que muchas veces apareció el promedio muestral y muchas veces apareció la varianza muestral dividiendo por n, entonces medio como que al principio parecería que no tiene mucho sentido hablar de propiedades de los estimadores si todos los métodos me dan la misma fórmula. Pero tengan en cuenta que los ejemplos con los que trabajamos son ejemplos muy sencillos y modelos eh, muy compactos. Una vez que nosotros ampliamos un poco los modelos con los que trabajamos y por ahí vamos a modelos más realistas y un poco más complicados, distintos métodos de estimación te dan distintos estimadores. Entonces vos haces el estimador de máxima verosimilitud que te da una cosa y haces el estimador de momentos que te da otra, y ahí la pregunta es, bueno, ¿con cuál me quedo? ¿Sí? Eso es un poco cosas que pueden ir surgiendo. ¿Sí? Otras veces uno tiene, que esto es algo que va a pasar, uno tiene que, eh, esto va a pasar en particular con la varianza, ¿sí? Eh, Nada, saco el estimador que me da el método de máxima verosimilitud o el método de momento, ¿sí? Que en ambos casos fue el mismo, al menos cuando estimamos la varianza de una normal, pero una pequeña modificación al estimador que me da el método lo hace un poquitito mejor. Sí, eso es algo que tal vez podamos evaluar con estas propiedades y de hecho vamos a hacer eso. ¿Sí? Entonces, nada, tengan en cuenta que lo que queremos tratar de medir es, lo que queremos tratar de obtener es alguna medida que me permita comparar estimadores y tratar de ver cuál es mejor. ¿Sí? Así que bueno, vamos a tratar de hacer eso. La medida estándar es el error cuadrático medio. ¿Sí? Como regla general yo debería agarrar los estimadores que tengan menor error cuadrático medio. ¿Sí? El error cuadrático medio se define a continuación. ¿Sí? Antes de definirlo, déjenme hacer una aclaración. Voy a llamar θ al parámetro fijo y desconocido. ¿Sí? Y voy a llamar θ sombrero al estimador. Recuerden que el estimador es una función de la muestra, entonces vos me das una muestra de tamaño n, yo combino esa muestra de alguna forma, te devuelvo un número y ese número estima al parámetro θ, ¿sí? Que yo desconozco. Entonces ahora sí voy a la definición de error cuadrático medio. El error cuadrático medio de un estimador θ sombrero, ¿sí? El error cuadrático medio es siempre del estimador, es la esperanza de el estimador menos el parámetro al cuadrado. ¿Sí? Es error porque es la diferencia entre el estimador y el parámetro que yo quiero estimar, si eso es un error. Es cuadrático porque esa diferencia está al cuadrado, ¿sí? Y es medio porque yo estoy calculando la esperanza de esa diferencia. O sea, recuerden cómo era la esperanza era un promedio ponderado. Entonces, si vos tenés una diferencia entre el estimador y el verdadero valor del parámetro, esa diferencia la vas a ponderar por la probabilidad de que eso suceda. ¿Sí? Entonces las diferencias que son más probables de que sucedan las ponderas más, las que son menos probables las ponderas menos. ¿Sí? Y esto, cuando yo calculo la esperanza, me da un número y ese número es lo que yo llamo error cuadrático medio del estimador. ¿Sí? Entonces, si yo tengo dos estimadores, lo que puedo hacer es mirar el error cuadrático medio de uno, mirar el error cuadrático medio del otro y elegir el que tenga el error cuadrático medio más chico. Si eso es lo que vamos a intentar hacer en un minuto. Antes de eso, que esto les va a quedar para que lo hagan ustedes, resulta que el error cuadrático medio se puede expresar como la varianza de θ sombrero,
¿sí? Más el sesgo de tita sombrero al cuadrado, ¿sí? Donde el sesgo lo defino a continuación. El sesgo de tita sombrero sería el sesgo del estimador, es la esperanza del estimador menos el verdadero valor del parámetro, ¿sí? Estas dos cosas que están acá son equivalentes. Para mostrarlo, ustedes lo que van a hacer es desarrollar el cuadrado, y luego de desarrollar el cuadrado tienen que sumar y restar la esperanza al cuadrado del estimador. Hacen más menos la esperanza de tita sombrero al cuadrado. Sí, creo que esto sale de esta forma, porque me estoy confundiendo, por ahí tienen que sumar o restar la otra cosa de la esperanza del estimador al cuadrado. No, creo que es esto lo que tienen que sumar y restar. Pero hacen eso, lo que van a ver es que en una parte les va a quedar la varianza, y si juntan los otros términos, eso lo vuelven a reducir y les queda el sesgo al cuadrado, esta expresión que está acá abajo al cuadrado. ¿Sí? Así que nada, esa es una demostración que les queda para hacer a ustedes. Pero nada, esto está bueno porque me da como una interpretación más fácil, más intuitiva de lo que es el error cuadrático medio, ¿sí? A ver, todos los estimadores tienen varianza, ¿sí? Los estimadores son variables aleatorias, tienen varianza, que es una medida de dispersión. Cuanto más grande la varianza, peor, ¿sí? Dejando lo demás constante, una mayor varianza. ¿Qué es una mayor varianza? Una mayor varianza significa es una distribución que está más dispersa, ¿sí? Vos podés tener una distribución así y otra con mayor varianza. Entonces una distribución más dispersa es algo malo porque te da menos precisión a lo que vos querés estimar, ¿sí? Entonces dejándolo de más constante, mayor varianza es peor, ¿sí? Entonces yo quiero estimadores que tengan poca varianza, y también quiero estimadores que no tengan sesgo. O sea, quiero estimadores que en promedio estén centrados en el verdadero valor. Supongan que tita está por acá, quiero estimadores que estén centrados ahí, ¿sí? Entonces dejándolo de más constante, tener sesgo es peor, ¿sí? Eh, pero bueno, a ver, ahora vamos a trabajar un poco con esto. Muchas veces no se puede dejarlo de más constante. Esto de la varianza y el sesgo terminan estando relacionados, ¿sí? Pero bueno, si uno pudiera, puedes pensarlo de esta forma. Decir, mayor varianza dejándolo de más constante es peor, y mayor sesgo dejándolo de más constante es peor también, ¿sí? Bien, entonces vamos a trabajar un poco en el error cuadrático medio. Si les queda por ustedes la demostración, vamos con un ejemplo. Lo que voy a hacer es trabajar con alguna población que tiene esperanza igual a mu y varianza igual a sigma al cuadrado, ¿sí? Y voy a evaluar dos estimadores para mu, ¿sí? Entonces el primero voy a llamar mu sombrero 1, es x raya, el que conocemos, y el segundo estimador es mu sombrero 2, que va a ser la suma de todos los elementos dividido por n más 1. ¿Sí? Es como el x raya, pero dividiendo por algo un poquitito más grande, ¿sí? Y lo que quiero ver es si el error cuadrático medio me permite determinar cuál es mejor, ¿sí? Con cuál me quedo. Voy a tratar de ver si el error cuadrático medio me dice algo sobre esto, ¿sí? Bien. Voy a arrancar con x raya, que creo que es el más fácil, ¿sí? Con mu sombrero 1. La esperanza de mu sombrero 1 es la esperanza de x raya. Y esto, la esperanza de x raya, ¿se acuerdan que lo hicimos en algún momento cuando hicimos la demostración de la ley de los grandes números? Y ustedes pueden hacer este procedimiento, les termina dando mu, ¿sí? Entonces, resulta que el sesgo de mu sombrero 1, donde el sesgo lo habíamos definido como la esperanza menos el valor del parámetro, ¿sí? La esperanza de tu estimador menos el valor del parámetro es 0, ¿sí? Y eso está bueno porque si yo sé que el sesgo es 0, el error cuadrático medio
es directamente la varianza, porque 0 al cuadrado es 0. Así que puedo calcular la varianza del estimador y ya tengo el error cuadrático medio. Varianza de mu sombrero 1 es la varianza de x raya, que ya sabemos cuánto es sigma al cuadrado sobre n. ¿Sí? Entonces, el error cuadrático medio de mu sombrero 1 es el sesgo, la varianza más el sesgo al cuadrado, o sea, sigma al cuadrado sobre n. ¿Sí? Y este es un número, vos me das sigma al cuadrado y me das el tamaño de muestra, y yo te digo cuál es el error cuadrático medio. ¿Sí? Bien. Entonces ya tenemos el error cuadrático medio de mu sombrero 1. Vamos al error cuadrático medio de mu sombrero 2. ¿Sí? Para eso voy a hacer la misma estrategia. Voy a tratar de encontrar primero el sesgo y después la varianza. Y ahí vemos qué pasa. ¿Sí? Entonces mu sombrero 2. La esperanza de mu sombrero 2 será la esperanza de todo esto. El 1 sobre la raíz de... El 1 sobre n más 1 sale. Y me queda la esperanza de la suma, que es la suma de las esperanzas. Entonces me termina quedando acá n veces mu. Sí, entonces esto es por n veces mu. Sí, esto es n veces mu sobre n más 1. Sí, acá creo que no, va a haber un pequeño sesgo. Sí, acuérdense que el sesgo en este caso es la esperanza menos el verdadero valor del parámetro. Sí, entonces el sesgo de mu sombrero 2 es la esperanza que le acabo de calcular, n veces mu sobre n más 1, menos mu. Sí, esto termina dando, a ver, creo que lo podemos dejar de esta forma, sí. Pero bueno, también lo podemos calcular. N veces mu se va a ir, creo que queda, esto revísenlo por las dudas, mu sobre n más 1. Sí, tengo que sacar como un denominador, n veces mu menos n veces mu menos, acaba de haber un negativo. Sí. Si no me equivoco. Igualmente con esto lo eleve al cuadrado dentro de la fórmula del error cuadrático medio, no me va a molestar ese negativo de ahí. Creo que está bien. Sí, cualquier cosa lo corrigen. Bien, bueno, ya tengo el sesgo de este estimador y necesito también la varianza, así armo el error cuadrático medio. Sí, voy a hacer la varianza de mu sombrero 2. Sí, el 1 sobre n más 1 sale al cuadrado. La varianza de la suma es la suma de las varianzas, así que voy a tener 1 sobre n más 1 al cuadrado por n veces sigma al cuadrado. ¿Sí? Y ahí tengo la varianza. Entonces ya puedo armar el error cuadrático medio. Que va a ser la varianza, n veces sigma al cuadrado sobre n más 1 al cuadrado, más el sesgo al cuadrado. Que me había dado eso de ahí, esto va a ser mu al cuadrado sobre n más 1 al cuadrado. ¿Sí? Y tengo los dos errores cuadráticos medios. Si yo pudiera determinar que uno es menor que el otro, me quedo con ese estimador. Y acá va a haber un problema. Sí, que yo se los adelanto, pero también les queda a ustedes para verificar. Supongan que sigma es 10, ¿sí? Por poner un número no me importa porque yo estoy estimando a mu, así que bueno, sigma está dado. Supongan que tienen una muestra de tamaño 10, ¿sí? Entonces el error cuadrático medio de mu sombrero 1, que era el primero, les termina dando, sería 10 al cuadrado es 100 dividido 10, 10, ¿sí? Y el problema, esto no es ningún problema, eso es un número y está buenísimo. El problema es que el error cuadrático medio del otro estimador depende de mu. ¿Sí? Y en particular depende de mu, porque fíjense acá está mu. Entonces va a haber valores de mu que hagan que un error cuadrático medio sea mayor que el otro. De hecho, ustedes lo pueden encontrar. Hagan la cuenta, pongan la expresión del error cuadrático medio de mu sombrero 2, dejan mu libre y le ponen mayor a 10 o menor a 10 y tratan de encontrar los valores de mu que hacen que eso sea cierto, ¿sí? Entonces esto es un problema.
¿Sí? ¿Cuál es el problema? Para ciertos valores de mu, mu sombrero 1 es mejor, en el sentido de que provee un menor error cuadrático medio, pero para otros, mu sombrero 2 es mejor. ¿Sí? Y nada, es importante entender este problema. ¿Por qué esto es un problema? Porque yo no conozco mu. Entonces esto es un problema. ¿Cómo vas a elegir entre los dos estimadores si la elección depende de lo que no conoces y por eso estabas intentando estimar? ¿Sí? Y tenemos un problema. O sea, si bien el error cuadrático medio es muy intuitivo, muy lindo, lo podemos descomponer en sesgo y varianza y todo eso, tiene este problema incluso en los casos más elementales. ¿Sí? Y bueno, a partir de este problema que aparece acá, es que surgen las propiedades de los estimadores. ¿Sí? Como yo tengo este problema con el error cuadrático medio, no voy a mirar solo eso, también voy a mirar algunas cosas más. ¿Sí? Eso es lo que nosotros llamamos propiedades de los estimadores. ¿Sí? Las propiedades de los estimadores aparecen como solución a este problema, si no, no podría decir nada nunca. Entonces, bueno, para al menos poder decir algo, trata de enumerar algunas propiedades y tratemos de ver qué propiedades cumple uno de los estimadores y qué propiedades no cumple, a ver si podemos elegir entre ellos. Sí, la primera propiedad es insesgadez. Sí, decimos que un estimador es insesgado, o sea, tita sombrero es insesgado. Si la esperanza de tita sombrero es igual al verdadero valor del parámetro, o sea, si no tiene sesgo. Que un estimador sea insesgado es algo bueno. Sí, no es lo único que voy a mirar, pero es algo que me interesa. Si dejando todos los demás constante, obviamente prefiero a los estimadores insesgados. ¿Sí? Ejemplos. Un ejemplo, x raya es insesgado. Sí, algo que ya sabemos. Ya hicimos la demostración de que x raya, la esperanza de x raya me da mu, así que es insesgado. Otro ejemplo, s cuadrado, definido como la suma de xy menos x raya al cuadrado dividido por n menos 1, es insesgado. ¿Sí? Y este es el caso en donde yo agarro el estimador de máxima verosimilitud o el estimador de momentos, el que salía de la población normal, vieron que me daba el sigma sombrero, que en su momento lo llamamos, que dividía por n. Bueno, lo que hago es agarro ese estimador y le hago una pequeña modificación. Y al hacerle esa modificación, que es en lugar de dividir por n, dividir por n menos 1, así acomodas los grados de libertad. ¿Sí? Acá perdí un grado de libertad porque ya tuve que estimar x raya. Haciendo esa modificación lo haces insesgado. ¿Sí? Eso es algo que en algunos contextos es bueno. ¿Sí? Entonces, eh, nada, esto responde por qué siempre dividíamos por n menos 1 y la razón es porque este estimador sí es insesgado, en cambio el sigma sombrero, sí, el sigma sombrero de siempre, que es la misma cuenta pero dividiendo por n, tiene sesgo. ¿Sí? ¿Cómo sé que ese cuadrado es insesgado? Ahora vamos a hacer la demostración. Sí, voy a tratar de encontrar la esperanza de s al cuadrado. Esto, el 1 sobre n menos 1 sale. Y arriba me queda la esperanza de la suma de xy menos x raya al cuadrado. ¿Sí? Así que tengo que trabajar con esta esperanza y bueno, cuando termine, si tengo suerte, podré mostrar que esto es insesgado. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer esta demostración? Voy a hacer lo siguiente. Xy menos x raya es igual a xy menos mu menos x raya menos mu, sí, sumo y resto mu. Y lo que hago es elevar al cuadrado esto.
¿sí? Después voy a sumar y después voy a tomar la esperanza y ahí voy a ver si puedo sacar alguna conclusión. Si estoy armando eso que quiero, la esperanza de la suma de eso, lo estoy armando por partes. Por acá esto lo dejo como está. Tenemos xy menos x raya al cuadrado. Y acá tengo xy menos mu al cuadrado, el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, eso ahora lo escribo, más x raya menos mu al cuadrado, menos 2 veces xy menos mu, x raya menos mu. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Desarrollé el cuadrado acá, tomé esto como un término, esto como el otro, y hice el cuadrado del binomio. ¿Sí? ¿Qué hago a continuación? Sumo de los dos lados. ¿Sí? Esto, la suma afecta a todo. El lado izquierdo por ahora no lo toco. Esto es la suma de xy menos x raya al cuadrado. Y del lado derecho, acá esto me queda la suma de xy menos mu al cuadrado. Eso no lo toco. ¿Sí? Fíjense que me queda acá. Esto es una constante, no depende de y. Así que me va a quedar más n veces x raya menos mu al cuadrado. Lo que estoy haciendo acá es, estoy aplicando la suma a todos los términos y distribuyo la suma. Y acá queda menos 2, ¿sí? Cuando distribuyo la suma, el menos 2 sale factor común, el x raya menos mu también sale factor común, y me queda la suma de xy menos mu. ¿Sí? Así que puedo seguir. En el lado izquierdo todavía no hago nada, esto lo sigo, lo dejo como está. Los primeros dos renglones quedan igual. Acá queda n veces x raya menos mu al cuadrado. Y acá noten lo siguiente. Esto de acá, si ustedes hacen la suma de los xy, les da n veces x raya. ¿Sí? Sumar todos los elementos es lo mismo que agarrar el promedio y multiplicarlo por n. Y este de acá les va a dar n veces mu. Así que acá les queda menos 2 veces n x raya menos mu. Porque ya tenían al cuadrado. Ya tenían otro de esos acá. ¿Sí? Y por último lo que puedo hacer es combinar esos términos. Entonces, esto me va a quedar la suma de xy menos mu al cuadrado menos n veces x raya menos mu al cuadrado. ¿Sí? Combiné esos términos que me quedaron iguales. Bien, sigo. Yo lo que tenía que hacer para esto era calcular la esperanza de eso. ¿Sí? Entonces la esperanza de eso es lo que yo quiero. Y ahora uso propiedades de la esperanza. Si acá, nada, tengo la esperanza que estoy buscando calcular, eso lo vuelvo a copiar. Y acá tengo la esperanza de la suma, es la suma de las esperanzas. Entonces tengo la suma de la esperanza de xy menos mu al cuadrado. Y acá tengo menos n veces la esperanza de x raya menos mu al cuadrado. ¿Sí? Del lado izquierdo sigo teniendo lo mismo. Del lado derecho, acá tengo la suma. Todas las sumas son desde igual 1 hasta n, si eso no lo aclaro, pero a menos que diga lo contrario, eso sigue siendo cierto. La suma de esta cosa. Esta cosa, si ustedes la miran con cariño, es el momento centrado de orden 2. ¿Sí? Eso es la varianza. Entonces, sigma al cuadrado. ¿Sí? La esperanza del momento, el momento centrado de orden 2 es la varianza. La varianza yo sé que es sigma al cuadrado. Y esto me da menos n veces. Y esto es la varianza de x raya. ¿Sí? Porque es el momento centrado de orden 2, pero el de x raya. Y yo sé que la varianza de x raya es sigma al cuadrado sobre n. ¿Sí? Entonces, del lado izquierdo me queda la esperanza que yo quería calcular. ¿Sí? Y del lado derecho me queda n veces sigma al cuadrado menos sigma al cuadrado. Eso es
n menos 1 veces sigma al cuadrado. ¿Sí? Entonces vuelvo al principio. Esta esperanza de acá es lo que acabo de calcular. Esto de acá me dio n menos 1 veces sigma al cuadrado. Entonces el n menos 1 se va con el n menos 1 y esto me queda sigma al cuadrado, y esto muestra que el estimador ese cuadrado, el que divide por n menos 1, es insesgado. El otro no es insesgado porque no se me cancela la n menos 1 de ahí. ¿Sí? Bien, entonces acá vamos a hacer la demostración de que el s cuadrado es insesgado. Sí, por eso es que a veces yo agarro el estimador de máxima verosimilitud o el de momentos y le hago una pequeña modificación. Si en este caso la modificación fue dividirlo por n-1 y ahí tal vez te ganas una propiedad de los estimadores. Bien, vamos con otra propiedad. Otra propiedad de los estimadores es la consistencia. Sí, la insesgadez es una propiedad que se conoce como de muestra finita, porque es válida para cualquier tamaño de muestra fijo. ¿Sí? La consistencia es una propiedad que tiene que ver con la convergencia en probabilidad. ¿Sí? Es una propiedad de cuando n tiende a infinito. Entonces decimos que el estimador tita sombrero es consistente para tita, ¿sí? Siempre el estimador trata de estimar a tita. Decimos que el estimador es consistente para tita si el tita sombrero converge en probabilidad a tita. ¿Sí? La consistencia es otra propiedad deseable. Sí, fíjense que no aparece en el error cuadrático medio, no aparece esto porque el error cuadrático medio n está fijo. ¿Sí? Eso es otro tipo de propiedad. Es una propiedad de muestra infinita. Pero que bueno, es interesante. Si nosotros ya sabemos algo de esto, nosotros sabemos, por ejemplo, que x raya converge en probabilidad a mu por la ley de los grandes números. Así que x raya es un estimador consistente para mu. ¿Sí? Y en general los promedios muestrales convergen a los poblacionales. Convergen en probabilidad a las esperanzas poblacionales. Sí, por la ley de los grandes números tenemos que ese tipo de fórmulas o ese tipo de estimadores son consistentes. ¿Sí? Nada, a ver, y otra cosa, qué es lo que, cómo es que yo puedo mostrar que un estimador es consistente? Sí, ahí hay varias alternativas. La primera y más obvia es tratar de apelar a la ley de los grandes números. Sí, si tu estimador tiene una forma de promedio, en el sentido de que suma y divide por n, sí, entonces podés apelar a la ley de los grandes números y decir, bueno, esto va a converger en probabilidad a la versión poblacional de ese promedio. ¿Sí? Otra opción es aplicar la desigualdad de Chebyshev. ¿Sí? Recuerden. Sí, de hecho, cuando hicimos la demostración de la ley de los grandes números, aplicamos la desigualdad de Chebyshev. Y esto se puede aplicar a otros estimadores. Si vos tenés un estimador y querés analizar la consistencia, tal vez una forma de analizarla es aplicar esa desigualdad. Y otra manera es la siguiente, con esta propiedad. Sí, que es una propiedad bastante intuitiva. Si un estimador es insesgado y su varianza tiende a cero cuando n va a infinito, entonces
es consistente. Sí, esta propiedad me puede salvar, porque por ahí yo ya mostré que era insesgado, ya tengo una expresión de la varianza y la varianza se va a cero cuando n crece mucho, entonces ya puedo concluir que es consistente, sí. Y esta propiedad es bastante intuitiva. Consideren a ver el caso como ejemplo el de x raya. Ya sabemos que x raya es insesgado. Y ya conocemos su varianza es sigma al cuadrado sobre n. ¿Sí? La varianza está yendo a cero cuando n va a infinito. Lo que está pasando acá es que la distribución de x raya siempre está centrada en mu. ¿Sí? Esto es mu. Y a medida que el tamaño de muestra crece a infinito, sigue estando centrada en mu, pero con menor varianza cada vez. ¿Sí? Esto tiene que estar más concentrado ahí alrededor. Por lo tanto, en el límite tiene que estar todo concentrado en mu y esa era la definición de consistencia. O de convergencia en probabilidad, mejor dicho. Sí. Bien. Nada, ya hablamos un poco de la propiedad de consistencia. Vamos a hablar de la propiedad de eficiencia brevemente. Primero, eficiencia relativa. Sí. Podemos decir lo siguiente, dados dos estimadores insesgados, preferimos aquel con menor varianza. Sí, si yo tengo dos estimadores insesgados, tal vez una forma de elegir entre ellos es fijarte cuál tiene menor varianza. ¿Sí? Y eso es algo que se desprende del error cuadrático medio. Si yo no tengo sesgo, estoy comparando las varianzas, así que quédate con aquel que tenga menor varianza. ¿Sí? Esta es la eficiencia relativa, si comparando dos o más estimadores, tal vez puedo decir algo de esta forma. También está la eficiencia absoluta, que tiene que ver con la cota de Cramer-Rao. Cramer-Rao. Y sobre esto vamos a hablar en otro video. Si en el próximo video hablamos sobre esto, así que dejen pendiente esta propiedad. No lo hago ahora para no hacerlo demasiado largo, lo hacemos en el próximo. Y bueno, y la última propiedad que quiero comentar es la suficiencia. ¿Sí? Y nada, voy a escribir la definición. Decimos que un estadístico T T es un estimador, así que es una función de la muestra, x1, xn. T es suficiente para estimar a tita si la distribución condicional de la muestra x1, xn, dado el valor que toma el estadístico, ¿sí? Ahora voy a explicar qué significa esto, dado t igual a t minúscula, no depende de tita. ¿Sí? Y esto es para todo valor de t. ¿Sí? Esta es la definición de suficiencia. Lo que me está diciendo es que lo que me pide esta definición es que la distribución condicional de x1, x2, xn de lo que me dio en la muestra, dado lo que dice que es el estadístico, no dependa del parámetro. ¿Sí? La idea intuitiva de suficiencia es que toda la información del estimador, a ver, la idea intuitiva es que vos no perdés, si vos ya sabes cuánto vale el estimador,
podés tirar la muestra a la basura y no perdés nada de información. Sí, por eso es que es suficiente, porque como que aprovecha toda la información de la muestra y te la resume bien. Sí. Entonces vos me decís el valor del estimador, eso es el valor de t, y podés tirar la muestra a la basura y no perdés nada de información. ¿Sí? Esa es un poco la noción intuitiva de suficiencia. Tal vez una forma de pensarlo es al revés. Si vos, piénsenlo al revés por la negativa, si vos te guardás el valor del estimador y tirás toda la muestra y perdés información, entonces el valor del estimador no está resumiendo bien. ¿Sí? Entonces pueden pensar suficiencia como resumir bien. ¿Sí? Si vos tirás toda la muestra y te quedás con el estimador pero perdiste información, entonces no hiciste un buen resumen de la muestra. ¿Sí? Entonces la suficiencia es hacer un buen resumen de manera tal que vos puedas tirar toda la muestra a la basura e incluso así no perderte nada de información sobre el parámetro que querías estimar. ¿Sí? Esta es la intuición un poco de la suficiencia. Voy a dar un ejemplo para ver si queda un poco más claro. No vamos a trabajar mucho con suficiencia, pero bueno, al menos quiero dar la definición y el ejemplo. Supongan que tienen una muestra aleatoria de una población Bernoulli con parámetro P, ¿sí? Que es lo que queremos estimar. ¿Sí? Y lo que voy a proponer es que t igual a la suma de los xy es suficiente para el parámetro P. ¿Sí? No se asusten, la suma de los xy que es decime la cantidad de éxitos. Entonces la cantidad de éxitos es suficiente, no me tenés que decir otra cosa. Con eso ya me alcanza. No me interesa el orden en que aparecieron, no me interesa cuándo lo sacaste, no me interesa nada. Decime la cantidad de éxitos, decime el total de ensayos también, eso lo sé. Así que con eso ya tengo la proporción muestral y con eso me alcanza y me sobra. ¿Sí? Y bueno, vamos a aplicar la definición. Lo que quiero es la probabilidad condicional de lo que me salió en la muestra, dado que el estadístico toma cierto valor t, si t minúscula. Entonces, quiero esa probabilidad condicional, quiero la probabilidad de que x1 sea x1 el primer elemento de la muestra y el último me dio xn, dado que el estadístico tomó ese valor. ¿Sí? Arriba, esto es una probabilidad condicional, luego acá, en el numerador voy a tener la conjunta. ¿Sí? Que es la probabilidad de que se dé todo lo que se dio en la muestra y además al mismo tiempo el estadístico tome ese valor en particular. ¿Sí? Y abajo va la marginal de que el estadístico tome ese valor en particular. ¿Sí? ¿Qué significa que el estadístico tome ese valor en particular? Pónganle un número. Significa que t grande me dio 3, o sea que hubo 3 éxitos. ¿Sí? Eso significa. Acá lo estoy dejando en general, que hubo t éxitos. Bien, esto ahí tenemos la igualdad. Si esa probabilidad condicional es arriba necesito que haya en total t éxitos y en particular lo que me está diciendo arriba es que el primer elemento fue un éxito, el segundo fue un fracaso, el tercero fue un éxito, como que me está dando todo bien especificado. ¿Sí? Entonces arriba en definitiva lo que tengo es que tuve t éxitos, ¿sí? Porque tal vez el primero, el tercero y el último fueron éxitos, entonces tengo 3 éxitos y tengo todos los demás 1 menos p fracasos, porque todos los demás, los que no son ni el primero, ni el tercero, ni el último, fueron fracasos. ¿Sí? Eso es lo que tengo en el numerador. Y en el denominador necesito la probabilidad de que haya exactamente t éxitos. ¿Sí? Y eso es lo mismo que lo de arriba, pero analizando todas las combinaciones. ¿Sí? Porque ¿cuál es la diferencia? Arriba la probabilidad del numerador te está diciendo que hay en total t éxitos, buenísimo, esa es la última condición, pero además te está diciendo en qué orden salen. Si te dice que el primero fue éxito, que el segundo fue fracaso, que el tercero fue éxito, que el cuarto fue fracaso y así. Entonces tengo una sola combinación. En cambio en el denominador me está diciendo la probabilidad de que haya 3 éxitos.
y no me dicen qué orden, así que yo tengo que analizar todas las posibilidades, ¿sí? Pero bueno, esto en definitiva se termina cancelando y me queda 1 sobre el número combinatorio, ¿sí? Y no pierdan de vista que lo que yo quería analizar es que la distribución condicional no dependa del parámetro P. Y buenísimo, esto no depende de P. ¿Sí? Entonces estoy ok. Este estadístico es un estadístico suficiente para la proporción. ¿Sí? Más allá de la aplicación acá que hicimos de la definición, lo que se tiene que llevar de intuición sobre la suficiencia es que si vos me decís la proporción muestral o si me decís la cantidad total de éxitos y cuántos ensayos tenés en esta aplicación, para mí eso es suficiente y te podés guardar la muestra porque ya no me interesa, ¿sí? Eh, pero bueno, estas son las propiedades que las que quería hablar hasta ahora. Me queda pendiente la eficiencia absoluta que la vemos en el próximo video.